Mientras mi padre golpeaba a mi hija hasta dejarla inconsciente, mi hermana gritaban así se hace, y mi madre sonreía satisfecha. Lo que no esperaban era que mi venganza no sería con golpes, sino quitándoles hasta el último centavo. Sostuve el cuerpo inerte de mi hija de 5 años, Anaí, entre mis brazos. Su peso, usualmente tan lleno de vida y movimiento, se sentía como una carga muerta, un ancla que me arrastraba a las profundidades de una pesadilla helada. El zumbido en mis oídos ahogaba el sonido lejano de una sirena que se acercaba, un lamento metálico que llegaba demasiado tarde. Mis ojos estaban fijos en la casa de mis padres, la casa donde crecí. En la puerta, mi hermana mayor, Casilda, me miraba con una mueca de superioridad, como si yo fuera una mancha en su perfecta tarde de domingo. A su lado, mi padre, Genaro, se ajustaba el cinturón de cuero, el mismo que acababa de usar para golpear a su nieta hasta dejarla inconsciente. Y detrás de ellos, mi madre, Eulalia, pasaba un brazo reconfortante sobre los hombros de Casilda, su hija dorada, su orgullo. En ese silencio cargado de odio, un juramento silencioso y cristalino nació en lo más profundo de mi alma rota: van a pagar. No con dolor físico, no con la violencia primitiva que ellos entendían. Pagarían con todo lo que amaban, con todo lo que presumían, con cada ladrillo de la vida falsa que habían construido sobre mi sumisión. Esa mañana había comenzado como tantos otros domingos, con una opresión en el pecho y una sonrisa forzada. La carne asada en casa de mis padres en Querétaro era una obligación, un ritual semanal para mantener la fachada de una familia unida. Para mí, era un desfile de humillaciones sutiles. Mientras yo descargaba el flan casero que había pasado horas preparando la noche anterior, mi madre ya estaba deshaciéndose en halagos por la ensalada gourmet que Casilda había traído de una tienda de delicatessen. ¡Ay, hija, qué bárbara!, exclamaba Eulalia, colocando el tazón de Casilda en el centro de la mesa como si fuera un trofeo. Siempre tan detallista, tan elegante. Tú sí sabes cómo consentirnos. Mi flan fue relegado a una esquina, junto a las servilletas de papel. Mi padre, Genaro, un hombre cuya aprobación yo había buscado toda mi vida, me dedicó una mirada fugaz. ¿Qué tal el trabajo, Maite? ¿Sigues con eso de decorar casitas?, preguntó, su tono cargado de un desinterés que dolía más que cualquier insulto directo. Antes de que pudiera responder, ya se había girado hacia Braulio, el esposo de Casilda, para hablar con entusiasmo del próximo viaje a Europa que planeaban. Estábamos pensando en la Toscana para el otoño, decía Braulio, inflando el pecho. Casilda quiere ver los viñedos. Mi hermana sonreía, una reina en su corte. Su vida era una sucesión de viajes, autos nuevos y ropa de diseñador, todo financiado por la exitosa empresa de importaciones de su marido. Mi vida, en cambio, era un constante esfuerzo por llegar a fin de mes en nuestro pequeño departamento alquilado, criando a mi hija sola. Anaí, mi pequeña luz, corrió hacia mi padre con un dibujo en la mano. Lo había hecho esa misma mañana, una explosión de colores que representaba un sol sonriente sobre una casa con un jardín lleno de flores. Mira, abuelo, somos tú y yo, dijo con esa voz dulce que podía derretir el corazón más duro. O eso pensaba yo. Genaro tomó el papel, le dio un vistazo de un segundo y lo dejó sobre la mesa sin decir una palabra. Solo un asentimiento distraído. Vi cómo la sonrisa de Anaí vacilaba, como esa pequeña luz en sus ojos se atenuaba. Se acercó a mí y me susurró al oído: ¿no le gustó, mami? Le acaricié el cabello y le mentí. Claro que le gustó, mi amor. Es solo que el abuelo está ocupado con la parrilla. Pero ambas sabíamos la verdad. En esa casa, nosotras éramos invisibles. Éramos el recordatorio andante de lo que, para ellos, era un fracaso: yo, la madre soltera, la arquitecta de interiores que trabajaba por su cuenta en lugar de tener un trabajo de verdad, y Anaí, la hija sin padre, la mancha en el impecable linaje familiar. La dinámica era siempre la misma. Casilda era el sol alrededor del cual giraba toda la familia. Yo era un satélite distante, apenas visible en la oscuridad. Sus logros, por pequeños que fueran, se celebraban con bombos y platillos. Mis éxitos, fruto de noches sin dormir y un esfuerzo sobrehumano,
se minimizaban o se ignoraban por completo. Cuando conseguí mi primer gran proyecto para remodelar una oficina corporativa, el único comentario de mi madre fue: «Qué bueno que te mantienes ocupada». Cuando Casilda organizó una kermés en el colegio privado de sus hijos, mis padres hablaron de ello durante semanas como si hubiera negociado un tratado de paz internacional. La comida transcurrió entre anécdotas del club de campo de Casilda, quejas sobre el servicio en su restaurante favorito y planes para la remodelación de su cocina, un proyecto de cientos de miles de pesos. Yo comía en silencio, sintiendo el peso de sus miradas cada vez que Anaí reía un poco más fuerte de lo apropiado. La sentía encogerse a mi lado, tratando de hacerse pequeña, de no molestar, de ganarse un afecto que nunca le sería concedido gratuitamente. Cada domingo era una tortura, un recordatorio de que, sin importar cuánto me esforzara, para mi propia familia, yo siempre sería la hija defectuosa, la decepción. Y lo peor de todo era que estaba obligando a mi hija a vivir esa misma humillación, a mendigar migajas de un amor que debería ser incondicional. Pero esa mañana, mientras forzaba otro bocado de ensalada, no tenía idea de que ese sería el último día de mi sumisión. No sabía que el desprecio acumulado durante 32 años estaba a punto de encontrar un catalizador, uno tan terrible que quemaría hasta los cimientos el mundo que conocíamos. Mientras conducía esa mañana hacia la casa de mis padres, con Anaí tarareando en su silla de seguridad en el asiento trasero, los fantasmas del pasado se sentaron a mi lado. Cada calle, cada semáforo, parecía evocar un recuerdo, una herida. Mi mente se había convertido en un museo, una galería sombría donde cada exhibición era un testimonio del desprecio de mi familia. Un museo de agravios que solo yo visitaba. La primera sala de mi museo estaba dedicada a los cumpleaños. La pieza central era una fotografía mental del cuarto cumpleaños de Anaí. Recuerdo el brillo en sus ojos cuando desenvolvió el regalo de sus abuelos, un conjunto de ropa de una tienda departamental, claramente de oferta. Era bonito, pero modesto. Apenas 10 minutos después, todos nos reunimos para ver al hijo de Casilda, de la misma edad, abrir su regalo, una bicicleta de montaña importada, con suspensión y cambios de velocidad, que costaba más de lo que yo ganaba en un mes. La diferencia era tan obscena, tan descarada, que sentí que el aire me faltaba. Más tarde, en la cocina, me atreví a preguntarle a mi madre: «Mamá, no es por el dinero, pero, ¿no crees que la diferencia fue un poco obvia?» Eulalia ni siquiera se giró para mirarme mientras lavaba una lechuga. «Ay, Maite, no empieces. Él es niño, necesita actividad, quemar energía. Anaí es una niña tranquila, se ve bonita con lo que sea. Además, ustedes no tienen donde guardar una bicicleta así». Sus palabras eran un golpe triple. No solo justificaba su favoritismo, sino que también me recordaba mi estatus de madre soltera, mi pequeño departamento, mi vida inferior. Salí de la cocina sintiéndome avergonzada, como si pedir igualdad para mi hija fuera un acto de codicia. Avancé por el pasillo de mi memoria hacia la siguiente exhibición, oportunidades negadas. En el centro había una copia enmarcada del correo electrónico de rechazo de un préstamo. Años atrás, cuando estaba a punto de terminar mi carrera, encontré un curso de especialización en arquitectura digital y renderizado 3D que podría haber impulsado mi carrera de manera exponencial. Costaba 40.000 pesos. Una fortuna para mí en ese entonces. Con el corazón en la mano, le pedí a mi padre un préstamo. Le presenté un plan de pagos, le juré que se lo devolvería con intereses. Genaro me escuchó con su expresión adusta de siempre, cruzado de brazos. «No hay dinero, Maite», dijo, su voz tan plana como una lápida. «Apenas nos alcanza. Tienes que aprender a vivir con lo que tienes, no a soñar con cosas que no puedes pagar». Sentí una humillación tan profunda que me quemaba la cara. 2 semanas después, durante la cena dominical, mi padre anunció con una sonrisa de orgullo que le habían prestado a Casilda y Braulio 200.000 pesos para que cambiaran su camioneta por un modelo más nuevo. «¿Y por qué no?», dijo mi madre, radiante. «Se lo merecen, trabajan muy duro. Además, es una inversión en la imagen de la familia». La imagen de la familia. Esa frase resonó en mi cabeza durante años.
La imagen de la familia era Casilda con su camioneta de lujo. Yo, con mis sueños de especialización, era un gasto innecesario. Pero la exhibición más dolorosa, la que rara vez me atrevía a visitar, estaba en una pequeña habitación al final del museo. No contenía objetos, solo una frase grabada en la pared. Era un recuerdo de mi propia adolescencia. Tenía 17 años y acababa de anunciar, temblando de emoción, que quería estudiar arquitectura. Mi padre dejó caer sus cubiertos sobre el plato, haciendo un ruido seco que silenció la mesa. Arquitectura, repitió, paladeando la palabra como si fuera veneno. ¿Y para qué? ¿Para andar en obras, rodeada de albañiles, ensuciándote las manos? Ese no es lugar para una señorita. ¿Por qué no estudias diseño de modas, o algo así como tu hermana? Algo más, femenino. Mi madre asintió vigorosamente. Tu padre tiene razón, Maite. La arquitectura es una carrera de hombres. Serías infeliz. Ese día, algo se rompió dentro de mí. Comprendí que su amor no era incondicional. Estaba sujeto a que yo cumpliera con sus expectativas, a que encajara en el molde que habían diseñado para mí. Estudié arquitectura de todos modos, pagando mi carrera con trabajos de medio tiempo y becas, impulsada por un rencor silencioso. Pero la herida nunca sanó del todo. Y ahora lo veía con una claridad terrible. Mi desesperado intento de que mi familia quisiera a Anaí no era solo por ella. Era una proyección de mi propia necesidad no resuelta. Era mi yo de 17 años, todavía anhelando la aprobación de mi padre, esperando que, si no podían amarme a mí en mis propios términos, tal vez podrían amar a la inocente extensión de mí que era mi hija. Era una esperanza ingenua y peligrosa. Mami, ¿estás bien? La vocecita de Anaí me sacó de mi trance. Giré la cabeza y le sonreí, una sonrisa que se sentía como una máscara de papel. Estoy bien, mi amor. Solo pensaba. Estaba pensando que cada domingo que la llevaba a esa casa, la estaba llevando a mi propio museo de agravios, esperando que ella, con su inocencia, pudiera de alguna manera reescribir mi historia, sanar mis heridas. Y al hacerlo, la estaba exponiendo a que empezara a construir su propio museo. Un error que estaba a punto de costarnos más de lo que jamás hubiera podido imaginar. El sol de la tarde caía a plomo sobre el jardín trasero, creando un espejismo de felicidad familiar. El olor a carne asada flotaba en el aire, mezclado con el aroma de la citronela para ahuyentar a los mosquitos. Los adultos charlaban en el porche, con sus vasos llenos de cerveza y vino rosado, mientras los niños corrían por el césped. En un rincón, bajo la sombra de un viejo pirul, Anaí jugaba tranquilamente. En sus manos sostenía a Sol, su tesoro más preciado. Sol no era una muñeca de marca ni un juguete caro. Era una simple muñeca de trapo, con el pelo de estambre y ojos de botón, que su padre biológico le había regalado en su primer cumpleaños, poco antes de desaparecer de nuestras vidas. Era el único vínculo tangible que Anaá tenía con él, un ancla en las aguas confusas de su propia historia. La trataba con una devoción casi religiosa, peinando su cabello de lana y contándole secretos al oído. Yo la observaba desde mi silla, sintiendo una punzada de ternura y tristeza. En ese momento, Jacinta, la hija de 8 años de Casilda, se acercó a ella. Jacinta era una copia en miniatura de su madre, hermosa, consentida y con una vena de crueldad que se manifestaba en una sonrisa dulce. ¿Qué es eso tan feo?, preguntó Jacinta, señalando a Sol con desdén. No es fea, es Sol, respondió Anaí, abrazando la muñeca con más fuerza. Parece un trapo viejo. Préstamela. No, es mía, dijo Anaí en voz baja, su cuerpo tensándose. Lo que pasó después fue rápido y brutal. Jacinta, acostumbrada a obtener siempre lo que quería, se abalanzó sobre Anaí y le arrebató la muñeca. Anaí se aferró a ella, y en el forcejeo, se escuchó el sonido inconfundible de tela rasgándose. El brazo de Sol se desprendió casi por completo, colgando de un solo hilo. Jacinta soltó la muñeca mutilada y se echó a reír. El llanto de Anaí fue un grito ahogado, un sonido de pura desolación que me atravesó el corazón.
Me levanté de un salto y corrí hacia ellas. ¿Qué hiciste? Le pregunté a Jacinta, mi voz temblando de ira contenida mientras recogía a Sol y a mi hija en un solo abrazo. Ella no quería compartir. Chilló Jacinta, adoptando el papel de víctima al instante. En ese momento, Casilda llegó, caminando con la calma de una reina que viene a resolver una disputa entre campesinos. ¿Qué pasa aquí? Jacinta, mi amor, ¿qué te hizo esta niña? Le rompió su muñeca. Dije, señalando el brazo colgante de Sol. Tiene que disculparse. Casilda miró la muñeca con una mueca de asco. Por favor, Maite, no seas tan dramática. Es solo un trapo viejo, ya ni siquiera se fabrican. Tu hija debería aprender a compartir sus cosas, en lugar de ser tan egoísta. La injusticia de sus palabras me dejó sin aliento. Esto no se trata de compartir, Casilda. Se trata de que tu hija destruyó algo que era importante para Anaí, y lo hizo a propósito. Se llama crueldad. La única cruel aquí eres tú, que siempre estás buscando problemas. Replicó Casilda, subiendo el tono. Vienes a nuestra casa a amargarnos el domingo con tus resentimientos. La discusión atrajo la atención de todos. Mi madre se acercó, poniéndose instintivamente al lado de Casilda. Mi padre, Genaro, dejó la parrilla y se acercó con el ceño fruncido, su rostro enrojecido por el calor y el alcohol. ¿Qué es todo este escándalo? Rugió, su voz resonando en todo el jardín. Casilda fue la primera en hablar. La hija de Maite no quiso prestarle su juguete a Jacinta y ahora Maite está haciendo un drama. Genaro ni siquiera me miró. Su mirada se posó directamente en Anaí, que sollozaba en mis brazos. No preguntó qué había pasado. No le importaba. Su veredicto ya estaba decidido. Si tú no sabes educar a tu hija, yo le voy a enseñar. Gritó, señalándome con un dedo grueso. Toda su vida consentida, sin una figura paterna que la ponga en su lugar. Una niña malcriada y egoísta, igual que la madre. El veneno en sus palabras era tan potente que sentí como si me hubieran abofeteado. Intenté retroceder, proteger a Anaí con mi cuerpo. No te atrevas a hablarle así, dije, mi voz apenas un susurro. Fue como echarle gasolina al fuego. Que no me atreva. Se burló. En mi casa mando yo. Y esta niña va a aprender a respetar a sus mayores y a no ser una egoísta. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó y agarró a Anaí bruscamente del brazo. Anaí gritó, más por el miedo que por el dolor. Suéltala. Grité, tratando de interponerme. Fue entonces cuando la pesadilla se materializó. Un grito primal brotó de mi garganta. Papá, no. Suéltala. Me lancé hacia él, mi único instinto era arrancar a mi hija de sus garras. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, 2 fuerzas me interceptaron. Mi madre, Eulalia, me agarró del brazo derecho, mi hermana, Casilda, del izquierdo. Sus manos se clavaron en mi piel como tenazas de acero. Déjenme. Grité, retorciéndome con una fuerza que no sabía que poseía. La va a lastimar. Cálmate, Maite. Siseó mi madre, su rostro a centímetros del mío, sus ojos fríos y duros como piedras. Deja que tu padre le enseñe respeto. Ya nos tienes hartos con tus dramas y tu mala crianza. No es disciplina, es abuso. Chillé, viendo con horror cómo mi padre arrastraba a Anaí hacia el centro del jardín. Tú eres la que abusa de nuestra paciencia, añadió Casilda, su voz goteando veneno. Siempre haciéndote la víctima. A ver si así tu hija aprende a no ser tan problemática como tú. Me sentí como un animal atrapado en una trampa, obligada a presenciar la tortura de mi cría. Mi vista periférica captó a Braulio, el esposo de Casilda, de pie en el porche. No intervenía. No decía nada. Simplemente levantó su celular y empezó a grabar. Una parte de mi cerebro, en shock, registró su acto con una claridad espantosa.
Pensó que estaba documentando la mala conducta de una niña para justificar el castigo. No sabía que estaba filmando su propia sentencia. Genaro se detuvo en medio del césped. Anaí lloraba desconsoladamente, llamándome. Mami, mami, ayúdame. Silencio. Rugió mi padre. Y entonces, con un movimiento deliberado y practicado, se desabrochó el cinturón. El sonido de la hebilla metálica fue como un disparo en el silencio tenso. Deslizó el cuero grueso fuera de las trabillas de su pantalón. El terror puro, blanco y cegador, inundó mi sistema. No, papá, por favor. No lo hagas. Te lo suplico. Él no escuchaba. Dobló el cinturón por la mitad, el cuero oscuro brillando bajo el sol. Levantó el brazo. El primer golpe aterrizó en las pequeñas piernas de Anaí. El sonido fue un chasquido húmedo y repugnante, seguido por un grito agudo de mi hija, un sonido que se grabó a fuego en mi memoria. No. Grité, luchando con todas mis fuerzas. Pateé, mordí, me retorcí, pero los agarres de mi madre y mi hermana eran implacables. Me estaban sujetando para que viera. Querían que viera. El segundo golpe cayó sobre su espalda. Anaí tropezó y cayó de rodillas. Párenlo, por favor, se los ruego. Sollozaba, mirando a mi madre, a mi propia madre. Mamá, por favor. Eulalia me abofeteó. La cabeza se me fue hacia un lado, el sabor a sangre llenó mi boca. Cállate. Me ordenó. Solo lo estás empeorando. El tercer golpe. El cuarto. Los gritos de Anaí se convirtieron en gemidos ahogados. Intentó acurrucarse en el suelo, hacerse una bola para protegerse. Mi padre la rodeaba como un depredador, buscando un ángulo, su rostro congestionado por el esfuerzo y la furia. El quinto golpe la alcanzó en los hombros. Su pequeño cuerpo se sacudió violentamente. Y entonces, el sexto golpe. No sé dónde aterrizó. Solo sé que después de ese, el llanto de Anaí cesó. Su cuerpo se quedó flácido. Se desplomó sobre el césped y no se movió más. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. Un silencio total, absoluto, solo roto por la respiración agitada de mi padre. Él se quedó de pie por un momento, mirando el pequeño bulto a sus pies. Luego, lentamente, comenzó a pasarse el cinturón de nuevo por las trabillas de su pantalón. Fue entonces cuando la voz de Casilda rompió el hechizo. Así se hace, papá. Dijo, y en su tono había una nota de genuina admiración, de satisfacción. Me soltó el brazo. Mi madre hizo lo mismo. La tarde volvió a la normalidad para ellos. Genaro se acercó al porche, donde mi madre ya lo esperaba para acariciarle el brazo. Tenía que aprender, dijo él, jadeando. Mi madre asintió, con una sonrisa satisfecha en los labios. Hiciste lo correcto, viejo. A veces, la mano dura es necesaria. Me quedé allí, libre al fin, pero paralizada. Mis brazos, donde sus dedos se habían clavado, ardían. Mi mejilla palpitaba. Pero no sentía nada de eso. Todo mi ser estaba concentrado en la pequeña figura inmóvil en el césped. Parecía una muñeca rota, su vestido de verano manchado de hierba, su cabello esparcido como un halo oscuro. Lentamente, como si mis piernas pertenecieran a otra persona, caminé hacia ella. Me arrodillé a su lado. Su carita estaba vuelta hacia un lado, un pequeño corte en la frente donde se había golpeado al caer. Puse mis dedos temblorosos en su cuello. Había pulso. Débil, pero estaba allí. Levanté a mi hija en brazos. Su cuerpo estaba completamente laxo. La abracé contra mi pecho y me giré para mirarlos. A todos ellos. A mi padre, que ya se servía otra cerveza. A mi madre, que sonreía. A mi hermana, que revisaba su teléfono. A Braulio, que guardaba su celular con una expresión de suficiencia. No dije una palabra.
No había palabras para lo que sentía. El dolor, el miedo, la rabia, todo eso se había quemado y lo que quedaba era un hielo. Una calma fría, afilada y absolutamente letal. La mujer que había suplicado y llorado 5 minutos antes había muerto en ese jardín. En su lugar, había nacido una leona. Y una leona no llora. Una leona caza. Caminé hacia mi auto, abroché a Anaí en su silla de seguridad con un cuidado infinito y me alejé de esa casa para siempre. Mientras conducía, no hacia nuestro apartamento, sino hacia el hospital, una sola idea se repetía en mi mente, clara y precisa como el filo de un bisturí: el veredicto estaba dictado. La sentencia aún estaba por escribirse. Y yo sería la jueza, el jurado y la verdugo. Las puertas automáticas de la sala de emergencias se abrieron ante mí como las fauces de un monstruo amigable. Entré corriendo, con Anaí en brazos, gritando por ayuda. En cuestión de segundos, nos rodearon enfermeras y médicos. La visión de mi hija, inconsciente y con las marcas rojas que empezaban a amoratarse en su piel, activó un código de trauma pediátrico. Me apartaron a una pequeña sala de espera mientras un equipo se llevaba a Anaí. Cada minuto que pasaba era una eternidad. Me senté en una silla de plástico, temblando incontrolablemente, incapaz de procesar nada más allá del ritmo frenético de mi propio corazón. Una trabajadora social con ojos amables pero firmes se sentó a mi lado y me hizo contarle lo que había pasado. Las palabras salieron de mi boca de forma mecánica, desprovistas de emoción. Yo era una simple espectadora de mi propia tragedia. Cuando terminé, ella asintió gravemente. Señora, por protocolo, estamos obligados a notificar a las autoridades. Esto es un caso claro de violencia familiar y abuso infantil. El hospital presentará una denuncia ante el DIF. Hágalo, dije, mi voz sonando extraña, hueca. Quiero que lo hagan. Mientras Anaí era sometida a tomografías y exámenes, saqué mi teléfono. Mis dedos se movían con una precisión que me sorprendió. No llamé a ningún amigo. No busqué consuelo. Busqué un arma. Y la encontré en mi lista de contactos bajo el nombre de Tío Teodoro. Teodoro era el hermano menor de mi padre, la oveja sensata de la familia. Era un abogado de éxito, especializado en derecho corporativo, pero con un profundo sentido de la justicia. Hacía años que se había distanciado de mi padre, cansado de su autoritarismo y de la dinámica tóxica que mi madre perpetuaba. Nuestra relación era cordial pero distante, limitada a llamadas de cumpleaños y Navidad. Pero yo sabía que, bajo su exterior formal, había un hombre decente. Contestó al segundo timbrazo. ¿Maite? ¿Pasó algo? Con la misma calma aterradora con la que había hablado con la trabajadora social, le narré los hechos. Escuchó en silencio, interrumpiéndome solo para hacer preguntas precisas. ¿Quiénes te sujetaron? ¿Quién más lo vio? ¿Alguien grabó? Cuando terminé, hubo una pausa cargada de furia contenida. Quédate en el hospital. No hables con nadie más. Voy para allá. Y Maite, hiciste bien en llamarme. Colgó. Una hora después, el tío Teodoro entró en la sala de espera. No venía solo. Lo acompañaban 2 personas más de su bufete, una abogada joven con una mirada feroz, experta en derecho familiar, y un investigador de aspecto rudo. ¿Cómo está Anaí? Fue lo primero que preguntó. Tiene una conmoción cerebral leve y múltiples contusiones. La van a dejar en observación, respondí. Teodoro asintió, su rostro una máscara de granito. Bien. Escúchame con atención. A partir de este momento, no estás sola. Mi bufete te va a representar pro bono. Vamos a iniciar 2 procesos paralelos. El primero es la denuncia penal por lesiones, violencia familiar y lo que resulte. La segunda es una demanda civil por daños y perjuicios que los dejará en la calle. No vamos a pedir una compensación. Vamos a exigir una aniquilación financiera. La palabra, aniquilación, no me asustó. Al contrario, sentí una extraña sensación de alivio. Él entendía.
No se trataba de dinero. Se trataba de justicia. Mientras hablábamos, 2 detectives de la policía de investigación llegaron al hospital. El DIF ya les había notificado. Repetí mi historia por tercera vez, pero esta vez, con la abogada de mi tío, Laura, a mi lado, anotando cada detalle. Mencionó que su cuñado, Braulio, grabó el incidente, dijo uno de los detectives. Sí, confirmé. Ese vídeo es crucial. Es la prueba reina. Esa misma noche, los detectives, con una orden de cateo, se presentaron en la casa de mis padres. Lo que sucedió después me lo contó mi tío Teodoro, quien se había movilizado a través de sus contactos para estar al tanto de cada paso. Genaro, Eulalia y Casilda, en su infinita arrogancia, negaron todo. Dijeron que yo era una histérica, que Anaís se había caído y que yo estaba inventando una historia para sacarles dinero. Estaban tan seguros de su posición, de su poder dentro de la familia, que no vieron venir el golpe. Cuando los detectives le preguntaron a Braulio por su teléfono, él, en un acto de estupidez monumental, lo entregó voluntariamente. Claro, dijo con suficiencia. Aquí pueden ver cómo la niña estaba haciendo un berrinche y mi suegro solo intentaba calmarla. El detective tomó el teléfono, encontró el archivo de vídeo y lo reprodujo. Los 45 segundos de metraje explícito mostraron a un hombre golpeando repetidamente a una niña con un cinturón mientras 2 mujeres sujetaban a la madre que gritaba. No había lugar a interpretaciones. No era disciplina. Era una golpiza salvaje. La expresión de los rostros de mi familia, según me contaron, fue una obra de arte. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por un pánico puro y animal. Las órdenes de arresto se ejecutaron en el acto. Genaro por lesiones calificadas y violencia familiar. Eulalia y Casilda por complicidad. Braulio por encubrimiento. Fueron sacados de su impecable casa en una patrulla, frente a los vecinos curiosos que se asomaban por las ventanas. La fachada de la familia perfecta se había hecho añicos en una sola noche. Mi tío Teodoro me llamó para darme la noticia. Ya están detenidos. Pasarán la noche en los separos. El vídeo es tan contundente que el fiscal pedirá prisión preventiva para tu padre. Colgué el teléfono y por primera vez en horas, respiré hondo. Me asomé a la habitación de Anaí. Dormía plácidamente, sedada por los analgésicos. Le acaricié la frente, con cuidado de no tocar el pequeño corte. La maquinaria de la justicia se había puesto en marcha, pero yo sabía que esto era solo el principio. La cárcel sería su castigo, pero no mi venganza. Mi venganza sería metódica, legal y absoluta. Y acababa de empezar. Los meses que siguieron fueron una vorágine de declaraciones, citas con abogados y audiencias preliminares. Mi familia, a través de sus abogados, intentó pintarme como una hija resentida y una madre inestable. Alegaron que yo había exagerado un conflicto familiar para obtener un beneficio económico. Su estrategia era clara, desacreditarme, hacerme parecer una cazafortunas. Se aferraban a la imagen que ellos mismos habían creado de mí, la pobrecita Maite, la decoradora que apenas llegaba a fin de mes. Era una narrativa que les había funcionado durante años, y no tenían motivos para pensar que cambiaría. La demanda civil avanzaba en paralelo al caso penal. La confianza de mi familia era insultante. Se presentaron en la primera audiencia de la demanda civil con sus mejores ropas, sus rostros serios pero desafiantes. Casilda incluso llevaba un bolso de diseñador que probablemente costaba más que el alquiler de mi apartamento por un año. Su abogado, un hombre de aspecto caro y sonrisa condescendiente, argumentó que la petición de mi equipo legal era absurda y extorsiva. La señorita Maite, dijo, arrastrando mi nombre como si fuera algo sucio, en su precaria situación financiera, ve esto como una oportunidad para resolver sus problemas económicos a costa de su familia. Es un caso clásico de oportunismo. Mi tío Teodoro, sentado a mi lado, ni se inmutó. Dejó que el abogado terminara su perorata. Luego, se levantó con una calma que helaba la sangre. Señoría, la defensa basa todo su argumento en una premisa falsa, la supuesta
precaria situación financiera de mi clienta. Nos gustaría desmentir esa falacia de una vez por todas. Para ello, llamamos a nuestro siguiente testigo, el señor Cosme Valenzuela. Un hombre de unos 30 y tantos años, vestido con un traje a la medida pero sin corbata, se levantó de la primera fila y se dirigió al estrado. Era Cosme, mi amigo de la universidad y socio secreto. Vi a Casilda y a mi madre intercambiar una mirada de confusión. No entendían qué hacía allí un conocido inversor de capital de riesgo. Cosme juró decir la verdad y se sentó. Señor Valenzuela, comenzó mi tío, ¿podría describir su relación profesional con mi clienta, la señorita Maite? Claro, respondió Cosme, su voz clara y segura. Maite y yo somos socios cofundadores de la empresa tecnológica Archivirtual. Un murmullo recorrió la sala. El abogado de la defensa se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. ¿Y a qué se dedica, Archivirtual? Continuó Teodoro. Desarrollamos software de realidad virtual y aumentada para el sector inmobiliario y arquitectónico. Nuestro programa permite a los clientes recorrer propiedades y proyectos que aún no se han construido, con un nivel de realismo sin precedentes. ¿Y cuál era el rol de la señorita Maite en esta empresa? La defensa sugiere que ella es una simple decoradora. Cosme sonrió ligeramente. Maite no es decoradora. Es arquitecta. Y en Archivirtual, ella era la directora creativa y jefa de desarrollo. Ella fue el cerebro detrás de la tecnología. Yo puse el capital y la estrategia de negocio, pero el producto, el alma de la empresa, fue creación de Maite. Pude sentir los ojos de mi familia clavados en mí. Su confusión se estaba transformando en algo más, una inquietud palpable. ¿Por qué su participación en la empresa no era de conocimiento público? Preguntó mi tío. Fue una decisión de Maite, explicó Cosme. Quería mantener un perfil bajo por razones personales. Prefería que la empresa y el producto hablaran por sí mismos, sin distracciones. Mi tío Teodoro caminó hacia la mesa de la defensa, su mirada fija en mi padre. Y finalmente, señor Valenzuela, ¿cuál es el estado actual de Archivirtual? Aquí vino el jaque mate. Hace 2 meses, dijo Cosme, y su voz pareció bajar un decibelio, llenando cada rincón de la sala. Archivirtual fue adquirida por un consorcio tecnológico internacional. La transacción se cerró por un total de 300 millones de pesos mexicanos. El silencio que cayó sobre la sala fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El abogado de la defensa se quedó con la boca ligeramente abierta. El juez levantó la vista de sus papeles, sus cejas arqueadas. Y de esa cantidad, concluyó mi tío, dirigiéndose ahora directamente al juez, la participación de mi clienta, después de impuestos y liquidaciones, fue de, para ser exactos, 100.450.000 pesos. El sonido colectivo de la incredulidad fue casi cómico. Giré mi cabeza lentamente para ver a mi familia. La arrogancia había desaparecido de sus rostros. La piel de mi madre estaba pálida, cerosa. Los ojos de Casilda estaban desorbitados, su mente privilegiada luchando por procesar una cifra que escapaba a su comprensión. Pero fue la cara de mi padre la que disfruté más. Su expresión de suficiencia se había desmoronado, reemplazada por una máscara de puro y absoluto shock. Su boca se movía, pero no salían palabras. Habían construido su mundo sobre la base de mi supuesta inferioridad. Me habían despreciado, humillado y finalmente atacado, creyendo que yo era débil, pobre y dependiente. En un solo testimonio de 5 minutos, todo su universo se había derrumbado. No estaban tratando con la ovejita descarriada de la familia. Estaban en guerra con un poder económico que ni en sus sueños más salvajes podrían igualar. Y acababan de darse cuenta de que habían traído un cuchillo a una batalla nuclear. El miedo en sus ojos fue el primer pago de la deuda que habían contraído en aquel jardín. La revelación de mi fortuna cambió el juego por completo. La estrategia de la defensa, basada en pintarme como una oportunista, se evaporó en el aire. Se quedaron sin argumentos, sin narrativa, sin nada más que la cruda y condenatoria evidencia del vídeo. A partir de ese momento, los procesos, tanto el penal como el civil,
se aceleraron hacia su inevitable conclusión. El juicio penal fue una formalidad. El fiscal proyectó el vídeo de Braulio en una pantalla gigante en la sala del tribunal. Los 45 segundos se reprodujeron en un silencio sepulcral, solo roto por los sollozos ahogados de un miembro del jurado. La imagen de mi padre, un hombre grande y fuerte, golpeando a una niña indefensa mientras su hija y su esposa me sujetaban, era irrefutable. La sentencia fue dictada por el juez Valdivia, un hombre conocido por su mano dura en casos de violencia familiar. Miró a mi padre por encima de sus gafas y su voz no contenía ni una pizca de compasión. Señor Genaro, usted no solo le falló a su nieta, le falló a la decencia humana. Ha deshonrado el título de padre y abuelo. Lo sentencio a 5 años de prisión por los delitos de lesiones calificadas y violencia familiar. Mi padre se derrumbó sobre la mesa. A mi madre y a Casilda, el juez les dirigió una mirada de puro desprecio. Ustedes dos son cómplices no solo por acción, sino por omisión. Permitieron y facilitaron un acto de barbarie. Cada una cumplirá una sentencia de 18 meses en prisión. Casilda dejó escapar un gemido. Eulalia parecía haberse encogido, una anciana frágil y derrotada. A Braulio, por su cobardía y encubrimiento, le impusieron una multa masiva y 2 años de libertad condicional. Pero la cárcel era solo una parte de la ecuación. La verdadera destrucción, la que yo había planeado desde el principio, vino con la sentencia civil. Con la evidencia penal ya establecida, el juicio civil se centró únicamente en la cuantificación de los daños. Mi equipo legal presentó un caso impecable. Testificaron psicólogos infantiles sobre el trauma de Anaí, las pesadillas, el miedo a los hombres mayores, y la necesidad de años, quizás décadas, de terapia. Testificaron economistas sobre mis pérdidas profesionales y el impacto en mi carrera. Y testifiqué yo, narrando el costo emocional, el terror y la traición. El juez Valdivia, presidiendo también el caso civil, escuchó todo con atención. Su veredicto fue rápido y brutal. Este tribunal ordena a los demandados, Genaro, Eulalia, Casilda y Braulio, pagar de manera solidaria a las demandantes la cantidad de 40 millones de pesos mexicanos por concepto de daños físicos, daño moral, gastos médicos presentes y futuros, y daños punitivos. 40 millones de pesos. La cifra resonó en la sala como el toque de una campana fúnebre. Era una cantidad diseñada no solo para compensar, sino para destruir. Y así fue. La caída fue rápida y total. Para empezar a cubrir la indemnización, mis padres tuvieron que vender la casa familiar, la casa en la que habíamos crecido, llena de recuerdos ahora manchados de violencia. El dinero de la venta, junto con la liquidación de su fondo de retiro, apenas cubrió una fracción de la deuda. Se vieron obligados a mudarse a un pequeño apartamento alquilado en una zona de la ciudad que antes habrían considerado deplorable. Mi tía me contó que mi madre pasó semanas llorando, no por lo que le habían hecho a Anaí, sino por la pérdida de su estatus, de su hogar. El efecto dominó arrasó con Casilda y Braulio. El escándalo público le costó a Braulio sus contratos más importantes. Su empresa de importaciones, construida sobre una base de apariencias y conexiones, se declaró en bancarrota en menos de un año. Tuvieron que vender su lujosa casa en una venta corta para evitar la ejecución hipotecaria. Se deshicieron de los autos, las joyas, los muebles de diseñador. Sacaron a sus hijos de los colegios privados. La vida perfecta de Casilda se desintegró pieza por pieza. El estrés financiero y el resentimiento mutuo fueron la estocada final para su matrimonio. Se divorciaron antes de que mi padre cumpliera su primer año en prisión. Casilda, la reina de sociedad, la hija dorada, terminó viviendo en un pequeño apartamento, trabajando como recepcionista en una clínica dental. Su aura de superioridad se había extinguido, reemplazada por una amargura perpetua. Fueron borrados del mapa social que tanto valoraban. Viejos amigos de la familia les dieron la espalda. Fueron repudiados en el club de campo. Se convirtieron en una anécdota, una historia de advertencia sobre la arrogancia y la crueldad. Yo observaba todo desde la distancia, a través de los informes de mi tío. No sentía alegría. No sentía placer. Sentía una especie de paz fría y vacía.
la paz de una ecuación que finalmente se ha resuelto. Habían construido su orgullo sobre mi dolor. Yo, simplemente, les había pasado la factura. Han pasado 2 años desde que se dictaron las sentencias. 2 años desde que la casa de los Genaro se derrumbó. Anaí y yo ya no vivimos en Querétaro. Nos mudamos a San Miguel de Allende, a una hermosa casa con un jardín lleno de bugambillas y un estudio de arte solo para ella. La terapia ha hecho maravillas. Anaí sigue siendo una niña sensible, pero ha recuperado su risa, su luz. Las pesadillas son cada vez menos frecuentes. Ha hecho nuevos amigos. Está aprendiendo a tocar el piano. Está sanando. Yo también estoy sanando. Con una parte de la indemnización, creé una fundación. Se llama La Casa de Sol, en honor a esa pequeña muñeca de trapo. Ofrecemos apoyo legal, psicológico y financiero a madres solteras y a niños que han sido víctimas de violencia familiar. He encontrado un propósito en mi dolor, una forma de transformar el veneno en antídoto. Hace un mes, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté por costumbre. Era mi madre. Su voz, antes tan autoritaria y cortante, era ahora un susurro tembloroso, quebrado por los sollozos. Me contó de su vida miserable, del trabajo agotador, de la soledad. Me dijo que mi padre estaba enfermo en la cárcel. Me pidió perdón. Y luego, pronunció la frase que selló su destino para siempre: por favor, Maite. A pesar de todo, somos familia. Dejé que un largo silencio se asentara entre nosotras. Luego, con una voz serena, una voz que ya no era la de su hija sumisa, sino la de una mujer que se conocía a sí misma, respondí. La familia no lastima, Eulalia. La familia protege. La familia no te sujeta mientras golpean a tu hija. Tú tomaste tu decisión ese domingo, en ese jardín. Ahora vive con ella. Colgué y bloqueé el número. No sentí odio, ni rabia. No sentía nada. Eran extraños para mí, ecos de un pasado que ya había enterrado. A veces, mientras observo a Anaí correr por el jardín, persiguiendo mariposas, su risa flotando en el aire tibio, me detengo a pensar. Destruí a la familia que me dio la vida para proteger la vida que yo di. Hay quienes, en voz baja, me llaman monstruo, una hija sin corazón. Otros me llaman heroína, una leona que protegió a su cachorro. Pero al ver la sonrisa pura y despreocupada en el rostro de mi hija, al verla segura y feliz, me pregunto, ¿existe un precio demasiado alto por su paz? ¿Hice lo incorrecto?